Bueno, estamos con Silvina Walker, una gran periodista y una gran honesta intelectualmente, ¿no? Porque yo cuando venía a todo este debate de Malvinas, que ya lleva y va a seguir hasta el 2 de abril seguro, yo me decía, no podía salir de este dilema, ¿no? Bueno, está bien, son nuestras, tenemos que recuperarlas, pero el camino que están siguiendo no van a traerlas a las Malvinas de vuelta. Entonces, ¿qué pasa con un país donde todos dicen hay que hacerlo y se sabe que eso que dicen que hay que hacer no lleva a ninguna parte? Y entonces me encontré con un artículo de Silvina, que dice directamente, sí, termínenlas con las Malvinas, porque perdimos la guerra y no van a volver. Bueno, hay lo primero que me interesaba plantear a mí es que cuando uno pierde una guerra, la pierde, entonces no puede plantear condiciones. Eso es en la historia, es nada más que leer un poco de historia y se sabe que las guerras se pierden o se ganan, y el que pierde, no, y aunque le haya iniciado Calígula, como digo yo, no importa, al vencedor no le importa si alguien la quiere retomar, que sea más bueno, más generoso y más valiente. Está perdida, eso no. Hay una gran capacidad, nosotros tenemos como país una gran capacidad de negar los hechos, ¿no? Absolutamente. Y la imposibilidad, nos negamos. Y la imposibilidad de aceptar que uno pierde, pero eso está en el fútbol, en todas partes. Nosotros nunca perdemos, no se puede perder. Siempre vamos a ganar, siempre es, a ver, que yo la tengo más larga, esa es la historia permanente de la Argentina. Y yo hice un poco un comentario de la Nata que cree que las Malvinas son un invento ficticio nuestro. No existen. No existen, y que me parece que es cierto. Pero la otra cosa, primero es tocarle a la gente. Sabemos que el alma argentina es sensiblera y melodramática, esa es una característica nuestra. Y que tocando las Malvinas, bueno, hay gente que necesita de estos, como del Gauchito Gil, como de Maradona, que tener sus íconos. Si vos tocas las Malvinas, tocas una parte sensible a parte de argentinos, no el mío desde ya. Aparte, las Malvinas no son Cancún. Yo no me voy a pelear por un islote que te morís de frío. Que hay ovejas, ¿no? Está bien. No, pero, yo lo que acepto mucho tu crítica es por esto. Yo creí mucho y todavía creo que la política de Ditela tenía un sentido. Es decir, sí, yo también. Ganarse la buena voluntad de los isleños durante 40 años. Claro. Hasta que al final dijeran, bueno, nos conviene más este país serio que tenemos al lado, que son 40 millones, a la remota Inglaterra. Eso puede ser un objetivo a largo plazo, pero por este camino de denuncias, ganar las votaciones de la solidaridad latinoamericana. Es que saben perfectamente que no las vamos a ganar, porque incluso yo he leído columnistas oficialistas que han dicho que Cristina y Néstor llegaron al poder sabiendo, porque vivieron la guerra en el sur, que si se recuperan las Malvinas era una cuestión de décadas, que no se iban a recuperar de un día para otro, sino con un trabajo muy fino. Lo que pasa que, entonces yo me pregunto, ¿qué hay detrás de esta manipulación? Porque detrás de los militares hubo también que el país se les iba de las manos. Se lo usan como medio para otra cosa. Exacto, y Cameron también lo está haciendo. Sí. Cameron tiene bastante problema porque su actitud con respecto a la crisis europea fue la típica actitud inglesa, que es romper el juego para poder ganar ellos. Pero eso es... Hay que leer un poco de historia inglesa también para saber cómo reaccionan los ingleses. Yo creo que si alguno de los militares hubiera leído alguna vez lo que hacían los ingleses en la guerra y cómo pelearon, pues son muy valientes. Voy a contar una anécdota, me pasó una cosa en el campo a mí. Cuando vino la guerra de Malvinas, un peón mío tenía un muchacho que estaba en las Malvinas, estaba haciendo la colimba. Sí. ¿No? Entonces estaba muy preocupado. Entonces fue a Puerto Belgrano, qué sé yo, y lo atendió muy bien un capitán, y le dijo, mire, no se preocupe. ¿Cómo que no? Los ingleses son unos caballeros. Y se volvió encantado el pobre diciendo, sí, son los caballeros, pero caballeros que matan, y que comercian. Bueno, a mí me tocó porque papá y mamá vivieron por trabajo de mi padre, vivían en Calcuta cuando se descolonizó la India. Y ellos vieron cómo pasaban los tanques sobre los resistentes de Gandhi que se tiraban en el suelo. Y venían los ingleses y no miraban para abajo, pero el tanque les pasaba por arriba. O sea, Inglaterra cuando por algo conquistó y hizo un imperio. Eso hay que reconocérselo, bien o mal, pero lo hicieron así, no lo hicieron tampoco mandando ositos Winnie the Pooh como hizo Ditela, pero
De todas maneras, Silvina, es cierto, Malvinas no es Cancún, pero hoy por hoy esos 3.000 y pico de isleños tienen un ingreso per cápita anual más que los propios británicos. Por eso, y además yo pienso que... en tu análisis, mi pregunta era esta, en tu análisis, ¿le das cabida a una pelea por Malvinas o a una pelea, a la recuperación de Malvinas por la vía diplomática? Yo creo que es una cuestión de diálogo, pero con los isleños, no con Inglaterra. Nosotros tenemos que hablar con los ingleses. Los que tienen poder de veto son los isleños. Exactamente, es su lugar. Ellos son los que hace décadas o no sé cuánto tiempo, por lo menos 200 años que están allí. Entonces es a ellos. Entonces, cuando yo fui a las Malvinas, pues, después de la guerra, hubo una asamblea ahí, unos cuantos, y una señora me dice, ¿de quién son las Malvinas? Y le dije, señora, son de ustedes. No le dije ni de los ingleses, son de ustedes. Ustedes tienen 9 generaciones viviendo acá. Exacto. ¿No? Entonces hay que pensar en ellos. Yo encuentro que, además, creo que el artículo de la descolonización de los años 60, cuando se empezó a descolonizar todos los países con colonia, la decisión estaba a cargo de los que vivían en el lugar. Está bien, acá se recurre y se dice que no son nativos. Bueno, no son nativos en la Argentina, ¿quién es nativo tampoco, ¿no? Poco nativo. Poco nativo. Únicamente los pueblos originarios, que quedan muy pocos. Sí, quizá la frase más fuerte tuya, que incluso generó debates, Bueno, perdóname que te interrumpa, 3.000 comentarios de gente que no leyó la nota, pagados por los servicios de inteligencia. ¿Tuviste? Más de 3.000. Más de 3.000 comentarios. Son los blogueros oficiales. Los blogueros oficiales que lo basan todo, ¿sabes qué? Me dicen vieja. Porque no han encontrado otra cosa más para sacarme del ropero. Sí, cumplí 70 años, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No, esa vieja que se cae. Déjame que... No te olvides que los CENEX, los senadores, eran los que tenían experiencia. Vos has vivido mucho, por lo que decíamos recién con Alito Guadaño. Estas cosas las hemos vivido mucho, todos los que tenemos algunos años, ¿no? Claro, las conocemos, hemos vivido. Dejá y después te hago otro comentario. No, quiero para la gente que no ha leído tu artículo, ¿con qué rematás el artículo, si me permite, Mariano? Por favor, dejemos en paz a esos isleños que tienen muchas más posibilidades que nosotros de llegar a ser un país en serio. Ahí tocaste el alma kirchnerista, porque el eslogan era un país en serio. Bueno, no es un país en serio. Bueno, sabes que la idea que tengo para completar este comentario, yo tengo la idea al revés, que cuando seamos un país en serio, claro, que por ejemplo hace políticas de Estado durante 40 años, etcétera, quizá ahí se empiece a conversar con los isleños. Mira, vos te acordás, te lo ves a acordar mejor que yo. Acá me di cuenta que hay mucha gente que no sabe quién es Onganía, porque como acá todo nació con los Kirchner, claro, sí. No saben antes no había nada. No saben que Onganía fue realmente el huevo de la serpiente, que Onganía preparó el golpe que vino después, vamos a ser francos. Pero de cualquier manera, en la época de Onganía hubo un momento, estaba Costa Méndez de canciller, hubo un momento en que las relaciones con Inglaterra estaban sumamente aceitadas y se rumoreaba, se hablaba de que se podía empezar a discutir la soberanía. Después eso, la Argentina se convirtió en un hervidero, como ya sabemos, y más bien que los isleños miraban eso aterrorizados, que le llegara ahí. Así que, por eso te digo... No, tiene una profunda desconfianza. Yo me acuerdo de esa reunión que tuve con ellos. ¿Sabes lo que me dijeron al final? Mire, usted ha aumentado nuestros temores con la Argentina, porque ¿sabe cuándo son peligrosos los argentinos realmente? Cuando se ponen bonitos. Bueno, en realidad tienen toda la razón, porque lo que estamos viviendo nosotros es un despotismo, pero profundamente democrático, pero es un despotismo, que se basa en golpes de mesianismo en base a las reelecciones. Es lo que está viviendo la América Latina, es eso. Eso es lo que yo llegué a la conclusión. Sí, claro, las formas son democráticas, se elige, etcétera. Entonces también preguntémosle a la gente qué le pasa. Y yo lo que también planteo en la nota es, ¿qué pasa? Si a mí hasta hace un mes me decían que éramos reyes, que el país iba fantástico, yo estaba por hacer una autocrítica, y de golpe, un descalabro tipo como si fuéramos los griegos. Nos han subido todo a nivel griego. No, pero vos, mira, hay una cosa que me parece muy rescatable de esta conversación, que yo comparto con vos. Tenemos una enorme capacidad de negar la realidad. Exacto.
cuando nos molesta la realidad inventamos alguna teoría para desprestigiar a la realidad. Exactamente, para... Por eso me pensó el artículo de Silvina, sí. esa cosa cruda, decir, querido, perdimos. Es decir, están ahí. Sé que me levanté una mañana y dije, nadie me lo pidió. Me levanté y dije, no puedo seguir oyendo esto, no puedo seguir oyendo. Y me levanté y escribí, con un idioma que no es diplomático. Y para completar lo que decimos con Silvina, Hong Kong se lo devolvieron los chinos, ¿no? Sí. En cambio, las Malvinas no se lo devuelven los argentinos. Y los tipos son, eso sí que conocen la realidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero acá es caricaturesca nuestra realidad. Entonces, como se tiende a repetirse permanentemente bajo una forma u otra, bueno, hay gente que no le gusta, que quiere pensar que ahora vivimos una florida época Nakam Pop. Te agradezco por tu servicio de sinceridad, un sinceramiento que nos debemos los argentinos. Ojalá. En este campo y en muchos otros. Hay que hablar con las cosas como son. Y lo que te dijo Alieto Guadagni de Moreno parece que es cierto, no afana. No afana. Ahora, tampoco eso es para que te den todo el poder. En eso tendría que ser lo normal. Porque no afanes, no podés estar en la cúspide del poder. Parece cínico esto, pero me lo dijo Huntington, ese gran profesor americano que tuvimos en Harvard. Hay algo peor, me dijo Huntington, que un funcionario anacrónico y deshonesto. ¿Qué le digo? Un funcionario anacrónico y honesto. Bueno, ahí está. Porque ya ahí no hay manera de llegarle. No. Aparte tampoco los argentinos están demasiado interesados en la honestidad. Esa es otra de nuestras cualidades. Eso será otro de sus próximos artículos. Sí. Gracias, Silvina. Gracias a usted.